Gente, ¿qué tal? ¿Cómo van? Espero que estén bien. Este video va a ser súper directo al grano. Voy a contar mi historia desde que nací hasta ahora. De cómo pasé de cero, ¿ok? De vivir a la zona más peligrosa de LATAM, de Ecuador, a independizarme a mis 19 años y vivir solo, ¿ok? Yo nací nací en Guayaquil, ¿ok? A los 4 años me fui a vivir a Durán, ¿ok? Eh, Era una familia pobre, no era ni de clase media ni de clase media baja, era una familia pobre, ¿ok? De pequeño recuerdo que mi sueño era tener al menos un piso de baldosa. Suena duro, la verdad. Era levantarme y no tener que pisar tierra, sino pisar una baldosa, ¿ok? Pero no fue excusa, la verdad, no fue excusa. El entorno sí que es muy clave. Por eso he cambiado de entorno también y por eso también tengo resultados. Entonces, a los 4 años me fui a vivir a Durán, hasta los 16. Mi etapa emprendedora empezó cuando tenía 15 años, ¿ok? Cuando se acabó pandemia. Entrando a segundo bachillerato, yo me puse en la mente que quería ser el mejor alumno de mi clase. Ojo, yo era el peor alumno de mi clase. Yo era el más, bueno, uno de los más indisciplinados, los más rebeldes, que llegaba tarde, que me quedaba supletorio, que sacaba las peores calificaciones, que me fugaba no solo de clases, sino también me llegué a fugar del colegio. Eh, los profesores me decían que no tenía futuro, que iba a acabar muy mal, ¿ok? Y la verdad es que eso a mí no me afectaba, me daba totalmente igual, era rebelde. Pero hasta que toqué segundo bachillerato, mi meta fue ser el mejor alumno de clase. Me puse entre ceja y ceja, fui el mejor alumno de mi clase, ¿ok? ¿Por qué? Porque quería hacer algo más, quería sobresalir, ¿ok? Recuerdo cuando estaba en la escuela, básicamente yo era el más pobrecito en la escuela, ¿ok? Y también no iba tan bien vestido, ¿ok? Porque yo vivía en una zona rural donde salía y tenía que ir pisando lodo. Y llegando al colegio mis pies estaban empapados de lodo. Y eso la verdad no me gustaba, me daba mucho coraje. Y pues yo creo que desde ahí nació el hambre de querer superarme, ¿ok? Esa etapa fue muy clave. En ese rato yo me preguntaba por qué será que esto me pasa a mí. Yo tenía unos 10 años, 8 años, entre 8 años a 12 años. Yo decía, ¿por qué me pasó esto a mí? Pero ahora entiendo que eso era clave y esas fueron las bases fundamentales para ser el hombre que soy hoy en día, ¿ok? Para saber apreciar, tener un techo, ¿ok? Tener una cama y tener una casa y también tener comida, porque la gente es muy desagradecida. Yo en ese rato era desagradecido porque era un niño, ¿ok? Pero no sabía por qué sucedía eso. Ahora lo entiendo perfectamente. Todo es perfecto, ¿ok? Esas fueron las bases, básicamente, para ser el hombre que soy hoy en día, para tener esa hambre de querer superarme, de que no me miraran mal ni que me marginaran, ¿ok? También recuerdo cuando entrenaba, yo entrenaba fútbol, salía a pedir pan, ¿ok? Después de entrenar, ¿por qué? Por el entorno. No es que yo no necesitara comida, pero el entorno, mis amigos de entrenamiento, obviamente era una zona muy pobre, ellos salían a pedir comida a las panaderías y yo crecí en ese entorno, ¿okay? Crecí en un entorno muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy humilde, muy pobrecito, ¿ok? Y hasta que yo también salía a pedir pan, no porque tuviera hambre, sino porque mi entorno me arrastraba, literal, porque el entorno te arrastra. Entonces salía a pedir comida hasta que un señor me dijo, yo no tengo hijos en la calle. Yo como que, bro, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Ok? ¿Por qué estoy haciendo esto? No tiene sentido. Entonces, bueno, de ahí también fueron las veces de ser el hombre que soy hoy en día, ¿ok? De lograr pues lo que estoy logrando. Entonces, bueno, me fui al colegio, retomamos la etapa del colegio, fui el mejor alumno de mi clase, ¿ok? Cuando estaba en la escuela ni se lo creyeran, porque yo me quedaba supletorio, siempre refuerzo. Entonces, pero también era indisciplinado, la verdad. Tenía las mejores calificaciones, pero llegaba tarde a clases. Era presidente de mi curso también. Pero desde ahí fueron las bases del Jeffrey emprendedor, del Jeffrey de querer superarse. ¿Ok? Ahí ya iba mejor vestido, ya iba oliendo rico, iba bien peinado, ya tenía por ahí algún que otra pelada, porque yo cuidaba mi imagen como lo hago ahora, ¿no? Entonces, bueno, en el colegio vendía frutas, vendía dulces, vendía de todo, ¿ok? De todo.
obviamente con un poco de vergüenza, pero la vergüenza se la afronta. Entonces, después me fui a vivir a Guayaquil a los 16 años. Estudié, bueno, yo estudiaba en el Provincia del Cañar, estudié 6 meses en el Vicente Rocafuerte, súper que buen colegio. Eh, Ahí hice varios amigos, varios compañeros, y también era un poco indisciplinado, la verdad, pero sacaba muy buenas calificaciones. O sea, como que no cuadraba mi indisciplina con mis calificaciones y los profesores me decían como que, wow, Jeffrey, no sabía que tú tuvieras estas calificaciones en tu anterior colegio. Yo como pues, no sé, ¿ok? Entonces, una vez yo ya estaba en el colegio a punto de terminar, ya vino mi etapa de mentalidad, de querer crecer, de querer sobresalir mucho más, ¿ok? Y yo empecé a escuchar a personas que tenían resultados, que eran ricos, que eran millonarios, que aportaban valor, ¿ok? Entonces, empecé a escuchar a Yados Fitness, ¿ok? El que era lo primero que decía, levantarse temprano, ir al gimnasio, que era lo más básico, ¿ok? Levantarse temprano, ir al gimnasio, comer bien y ser mejor cada día, ¿ok? Y ser la persona que admiras y respetas. Y eso se me quedó muy grabado en la mente. Yo quería obviamente sobresalir, no tenía nada de dinero en mi cuenta de banco, estaba en cero, recién había salido del colegio, quería estudiar la universidad, ¿ok? Entonces, fui al gimnasio, ¿ok? Recuerdo que presté $10 a un amigo para poder ir al gimnasio en una membresía de Gym Bros, $20 cada uno, o 15, no recuerdo. Y pues desde ese momento fue, ok, yo ya sé qué es lo que quiero vivir de internet, quiero hacer algo, ok, pero no quiero hacer lo que todos hacen. Entonces, yo escuchaba mucho a Yados Fitness que hablaba de Napoleon Hill, ok, de leer la Biblia y sobre todo hablaba de este libro, ok, que este libro fue un antes y después para mí. Entonces, yo tenía mis únicos $10. Recuerdo que yo iba al Nova Gym y al frente, por la Universidad de Guayaquil, los que son de Guayaquil han de conocer, los que son de aquí de Ecuador, eh, por la Universidad de Guayaquil, por el Malecón del Salado, había una librería al lado de una heladería. Y este libro me costó $8, ¿ok? Era lo único que tenía en ese rato, solo $10, me costó 8 y empecé a aplicar, ¿ok? Empecé a leer este libro que aquí dice 3 de mayo del 2024, ¿ok? No sé si puedan ver ahí. 3 de mayo del 2024, tenía $0 en mi cuenta de banco, no sabía nada y pesaba 68 kilogramos. Y aquí, ¿qué es lo que digo? Yo, Jeffrey Morocho, me comprometo a leer y estudiar este libro. Peso 72 kilogramos y tengo 78 seguidores en mi Instagram. ¿Ok? Ahora ya casi somos 500. De esos 500, todos son personas que siguen a diario mi contenido. No son que tengo 16.000 y solamente me ven 5. ¿Ok? Los he construido esos seguidores, la verdad. Y este libro básicamente habla de los miedos. Cómo afrontar tus miedos. El miedo de el qué dirán, el miedo a emprender, el miedo de hablarle a una cámara, el miedo a salir de tu zona de confort, que yo lo hice, ¿ok? Ese libro fue un antes y un después para mí. Lo recomiendo, se llama Burlar al Diablo de Napoleon Hill, ¿ok? Yo leía todos los días ese libro, me lo he leído como unas 3 veces y se los recomiendo, la verdad. Bueno, sin alargar tanto ese tema, empecé a vender perfumes. ¿Por qué? Porque ese libro decía que tenías que comercializar algo, ya sea, pues, o sea, afrontar tus miedos básicamente. Mi miedo era vender perfumes, ¿ok? Bueno, en ese tiempo, porque no conseguía empleo, spoiler, me adelanté un poco. Antes de eso, yo trabajaba en un consorcio de autos, ¿ok? En una concesionaria de autos. Por prueba, trabajé un mes ahí sin paga, ¿ok? ¿Por qué decidí trabajar ahí sin paga? Porque Amadeo Yados decía que el mejor trabajo era vender, el venderse uno mismo, el ofrecer algo. Porque, no sé si han escuchado esa frase, que dice que el que sabe vender nunca muere de hambre, ¿ok? Entonces eso se me quedó grabado en la mente. Trabajé un mes ahí sin paga, ¿ok? No me daban para el pasaje, no me daban para la comida, yo tenía que llevar todo, ¿ok? Y ahí me ayudaba mi abuela. Entonces, trabajé ahí durante un mes, después me salí, porque a la final ellos eran unos estafadores, ¿ok? Era un consorcio de autos. No lo sabía y en ese rato salí a buscar más empleos, ¿ok? Por ahí tengo un video hablando caminando en la calle con tremendo sol,
en Plaza Colón, donde había salido a buscar empleo y hablaba tal y como estoy hablándoles ahora, ¿ok? No me alargo mucho el tema, empecé a vender perfumes, empecé a ofrecer a mi entorno, a mis familiares, a mis amigos, ¿ok? Y empecé a vender perfumes de forma masiva, ¿ok? Sin miedo, ¿ok? Salía, ok, desde este perfume, recuerdo que en esa etapa ya en los apagones aquí en Ecuador, en 2024, si mal no estoy, sí, o 2025, ya para entrar a 2025, empecé a vender perfumes, ese poco dinero que tenía, lo invertí en un mentor, ¿ok? Me acerqué a ese mentor, le pagué, ¿ok? Sin miedo, o bueno, obviamente tenía miedo, pero lo afronté, que es la clave, ¿ok? Lo afronté, me quedaba como $80 para mí. Recuerdo que yo había salido, había chocado un carro, y de esos $80 había quedado con menos $20, porque presté dinero para pagar el choque de ese carro. Estaba frustrado, yo decía, ok, ya tengo que empezar, ¿qué hago? No tengo dinero, pues, y esa incomodidad fue la que me hizo crecer, ¿ok? En ese tiempo, cuando yo me pagué la mentoría, era diciembre, 23 de diciembre fue. Y yo decía, o me compro ropa, ¿ok? Que es cualquier joven haría de 18 años, se compra ropa y el resto le vale una mierda. Yo no, yo decidí invertir en mí mismo, no me importa si no me vestía el día de mañana. Spoiler, fue la mejor inversión que hice. ¿Por qué? Porque me puse incómodo y empecé a trabajar en mí mismo. Empecé a ofrecer perfumes de forma masiva ¿cómo es la palabra? Y supe vender, ¿ok? En ese rato yo vendía perfumes, conocí la plataforma de Dropi, que es donde se hace dropshipping aquí en Ecuador, y había perfumes desde $15. Yo esos perfumes los empecé a comercializar haciendo dropshipping ahora sí, ¿ok? Entonces, el primer winner que pegué fueron los perfumes, ¿ok? Recuerdo que para el Día de las Madres, ojo, pero me estoy adelantando mucho. Yo para tener mi primer winner probé más de 20 productos, ¿ok? Más de 20 productos. Bueno, no le digo perdí tiempo, invertí tiempo en edición de videos, ¿ok? Yo mandaba 8 conjuntos de anuncios ¿qué son 8 conjuntos de anuncios? 8 videos, ¿ok? Para los que no hacen dropshipping. 8 videos por producto. Yo publicité más de 20, ¿ok? Cerca de unos 150 a unos 160 videos hechos por mí. Aparte, hacer tienda online en Shopify. Aparte, invertir energía e invertir dinero, ¿ok? E invertir dinero en publicidad donde yo no veía nada de retorno. Y a esto voy a las personas que empiezan a hacer dropshipping, publicitan un producto, publicitan 2 productos, publicitan de productos, publicitan 4 productos, no venden y se dan de baja. Yo tenía la visión clara, ¿ok? Porque en ese tiempo ya me había salido de la universidad. Mi familia nadie sabía. Y yo tenía o es eso, no hay plan B. ¿Ok? Y seguía vendiendo perfumes súper poco y el poco dinero que ganaba, ¿ok? Lo invertía en publicidad. Hasta que después de ojo, no solamente 20 productos, me bañaban 4 cuentas, ¿ok? 4 cuentas publicitarias, no solamente testear productos, más de 20, me bañaron más de 4 cuentas publicitarias. Que eso es un golpe demasiado duro para los que saben. No tenía dónde sacar Facebook, no tenía de dónde sacar hasta que, bueno, no les alargo tanto el tema. Fue muy fuerte, la verdad, ¿ok? Muy fuerte, que siento que esa presión que aguanté en ese tiempo, pues me ha hecho llegar a donde estoy, ¿ok? No sé si han escuchado ese dicho donde dicen que los diamantes se forjan bajo presión, y literal es así. Yo no tenía plan B, yo quería dedicarme a esto, yo me grababa a mí mismo porque yo sabía que algún día lo iba a hacer y aquí estamos. Entonces empecé a hacer mis primeros $100, después mis primeros $1000 haciendo dropshipping, ¿ok? Aquí literal tengo escrito absolutamente todo en este libro. Este libro yo me lo llevo a donde sea, porque aquí tengo todo mi proceso, todo lo que yo he escrito, y es como una mina de oro, no cambio eso por nada del mundo, ¿ok? Entonces, ese fue mi primer winner, empecé a ganar dinero, ¿ok? Ese mismo dinero lo empezaba a invertir en mí mismo, ¿ok? En más libros, en seguir pagando mentorías, en más conocimiento. Yo casi que no me quedaba nada, ¿ok? Me quedaba súper poco, y lo súper poco que me quedaba era o sea, no solo para mí, sino para llevar a comer a mi familia, comprar algún gustito, unas flores, y eso. Entonces
aprendí a hacer dropshipping, aprendí a manejar publicidad, aprendí a escalar productos gracias a que yo me apegué a un mentor, ¿ok? ¿Cuál fue el siguiente proceso? Empecé a hacer dinero haciendo dropshipping, ¿ok? El mejor mes fue de $30,000, ¿ok? En un solo mes. Buen retorno. Y en ese momento vino un golpe fuerte. Yo tenía todo mi dinero dentro de Dropi, tenía que hacer un retiro. Y en ese tiempo, que fue octubre, recuerdo súper bien, me iba a ver a Yaos, ¿ok? Que era la persona, bueno, que es la persona que me ha hecho llegar a donde estoy. Yo iba a pagar su sala, él venía a Quito y yo ya tenía visto hotel, tenía visto vuelo, faltaban días, ¿ok? Tenía todo preparado literal y en ese rato me banean mi cuenta de Dropi. No sé por qué me la terminaron baneando y me la terminaron devolviendo después de como 2 meses, ¿ok? Y ahí tenía absolutamente todo, todo, mis productos, los clientes que iban a recibir, mi dinero, ¿ok? Y yo me quedé en menos como $250. ¿Por qué menos $250? Porque tenía que pagar pauta en Facebook, ¿ok? Eh, Tenía que pagarle $250 a Facebook y yo no tenía nada. Ya estaba en menos $250 y eso fue un golpe muy fuerte, ¿ok? Y esto es a lo que voy. Cualquier persona en ese rato se hubiera rendido y hubiera tirado todo. Pero yo no. Yo seguí adelante, empecé a vender perfumes de vuelta. Fue una crisis tremenda, la verdad. Pero bajo presiones se forzan los diamantes, ¿ok? Eh, Empecé con otra nueva cuenta, con otro Dropi, con poco dinero y empezar a publicitar de vuelta. Y si ya lo había hecho una vez, lo volví a hacer otra vez, ¿ok? Lo hice, empecé a vender súper bien, después de un tiempo me devolvieron mi cuenta en Dropi porque fue un problema de un proveedor con unos productos X, me lo devolvieron y ya empezaba súper que fuerte, ¿ok? En ese rato yo estaba haciendo súper buenas ventas, escalando súper bien y hasta que llega pues el primer alumno que le empiezo a vender. Yo le dije, hermano, o sea, no te, literal, yo ya tengo resultados, pero yo no sé si tú puedas tener resultados, porque era mi primer alumno, ¿ok? Yo le digo, no sé cómo enseñarte, pero te puedo dar el paso a paso. Y él me dijo, no importa, yo aprendo de vos, sé que tú eres un crack, has venido mostrando tu proceso aquí en Instagram y quiero aprender de vos. Fue así, mi primer alumno, le enseñé de todo. En su primer mes hizo más de $3,800, $4,000 en ventas, en facturación. Y yo me quedé como que, bro, qué locura que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, después llegó el segundo alumno, tuvo resultados, después el tercero tuvo resultados y yo, ok, yo como decía Yaos, hazte bueno en una sola cosa y ofrece tu servicio. Yo me hice bueno haciendo dropshipping, ok, pago contra entrega aquí en Ecuador y la reventé, ok. Después de un tiempo, pasaron como unos 6 meses, yo decía, ok, ya tengo que expandirme, tengo que irme a vivir, bueno, ni 6 meses, menos, unos 4 meses, ok, porque fue en enero o en diciembre que tuve mi alumno, enero, febrero, marzo, abril, al cuarto mes me vine a vivir solo, ok. Yo esto ya lo quería hacer hace mucho tiempo atrás, hace unos 7 meses atrás, pero no lo hice porque mi mentor me dijo, no lo hagas, espera tu tiempo, y así fue. Y aquí estamos, gente. Esa ha sido mi historia, ¿ok? De superación, de pasar de la zona más peligrosa de Ecuador a vivir a una suite con 19 años. Es una locura, la verdad. Y a todo esto voy, que yo sabía que lo iba a hacer. Esto se llama ley de atracción y también fe. Esto yo creo que sería para otro video, porque digo que la ley de atracción y la fe existen, porque yo todo lo tengo documentado lo que iba a hacer. Cuando estaba en cuando empecé de cero, cuando empecé a trabajar con 18 años, cuando tenía 17, todo lo documentaba y también lo escribía en este libro. En este libro lo escribía todo. Yo sabía que lo iba a hacer y era cuestión de tiempo. Asimismo, cuando perdí absolutamente todo, era cuestión de tiempo de que me vuelva a realzar, por así decirlo, ¿no? ¿Existe esa palabra, realzar? O rehabilitar. No lo sé. Y bueno, gente, esa ha sido mi historia. Qué locura, la verdad. Espero que les guste. Vamos a ver un poco de la vista de afuera. No sé cómo esté ahora. Qué locura, gente, la verdad. O sea, vivir en una suite con 19 años. Ok, creo que no se va a ver una fucking mierda. Pero, qué locura, bro. Tremendas vistas. Por acá hay
pero no les voy a mostrar porque no me voy a ver literal. Entonces, eso, gente. Los sueños se cumplen. Yo voy a seguir trabajando en mí mismo, en aportar el mejor valor a mis alumnos, a ser mejor cada día, a no fallar, ¿ok? Y eso, gente. Entonces espero que les guste este video. Es el primer video. El próximo creo que será de cómo usar la ley de atracción para lograr los resultados que tengo a mis 19 años y se podría decir en corto tiempo, ¿ok? Eso, gente. Bendiciones. Y estamos hablando. Si quieren aprender a hacer dropshipping, ok, van y me siguen al Instagram y estamos hablando, ok.